reunida en este lugar, les saludo. Paz a vosotros. Tomen su lugar, por favor. El apóstol Pablo escribiendo estas palabras, saludando precisamente a la iglesia de Dios también, que en aquel tiempo dirigía su carta a la iglesia de Dios que estaba en Roma. Estas palabras las he querido recordar a ustedes porque es importante que todos nosotros tengamos siempre ese mismo pensar, conformados como una sola iglesia. Dice aquí estas palabras que leíamos, en la cual yo ubiqué este tema. Está aquí en el verso 7, dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es la importancia que nosotros debemos tener. Siempre Dios ha hecho distinción entre su pueblo y los demás pueblos. Siempre han tenido las bendiciones de parte de Dios, y hoy yo estoy contento, estoy gozoso porque también me ha hecho parte de este pueblo, de esta iglesia, la cual hoy pues hemos conocido la palabra de nuestro Dios, y estamos convencidos de que también nosotros hemos sido llamados para ser santos, y esta es la voluntad de nuestro Dios, porque no es de ningún hombre, sino solamente de nuestro Dios, y es por la razón que hoy estamos aquí. Dice aquí la palabra de nuestro Dios también, dice: primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, que de vuestra fe es predicada en todo el mundo, porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones, rogando si al fin algún tiempo haya de tener por la voluntad de Dios. El apóstol Pablo siempre también tenía presente todos los hermanos, y aquí él está enviando este saludo porque él había de salir precisamente para realizar alguno de sus viajes. Pero la palabra de nuestro Dios también es para este tiempo, para la iglesia que hoy, a la cual somos nosotros parte de ella. Dice aquí también, cuando nosotros recordamos cuando el apóstol Pablo dirigía las otras cartas también a la iglesia de Dios, como es allá en Primera de Corintios, en el capítulo 1, también el apóstol Pablo dirige de esta manera su saludo a la iglesia que estaba también allá en Corinto. Es Primera de Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. También en Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 1, el apóstol Pablo también escribía estas palabras. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y a Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente con todos los santos que están en toda la calle. Y así también podemos nosotros seguir buscando y teniendo otras citas, como también en Filipenses, en el capítulo 1, verso 1, también el apóstol Pablo escribía estas palabras:
saludando precisamente a la iglesia de Dios. Filipenses 1:1 dice aquí: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Todos estos son saludos del apóstol Pablo, que también hoy nosotros podemos conocer, gracias a Dios, porque todas estas cosas están escritas aquí en este libro. Y todo esto es importante para que nosotros tengamos la certeza de que hoy que estamos aquí en la iglesia de Dios, también somos llamados para ser santos. Cuando también el apóstol Pablo escribía todas estas palabras, y también lo podemos ver allá en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2. El apóstol Pedro también escribía allá en su primera carta, en el capítulo 2, porque también él escribió que nosotros, que antes no éramos pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Esto no es por ningún hombre, no es por la voluntad de ningún hombre, sino por la voluntad de Dios, que hoy seamos parte de la iglesia que lleva su nombre. Por eso es importante que nosotros meditemos y que hoy que estamos aquí mantengamos ese testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios y hemos sido llamados para ser santos, como les decía ahí en la lectura que teníamos en Romanos capítulo 1, en el verso 7 dice: a todos los llamados, dice aquí, a todos los llamados a ser santos. Es importante que nosotros mantengamos ese testimonio siempre. Dice aquí también en Romanos, en el capítulo 5, verso 1, dice aquí la palabra de nuestro Dios: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos, y la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Todo esto tenemos que entender. Dice aquí también: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes. Y como hoy también en la mañana estudiábamos de esa lección, y nuestros hermanos instructores nos recordaban que hoy estamos viviendo una etapa, la etapa de gracia. Así también todo esto es por gracia de Dios, no es porque nosotros nos hayamos esforzado en gran manera, sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha llamado. Y como les recordaba las palabras que escribía el apóstol Pedro allá en su primera carta, dice que nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Y es importante que nosotros tengamos en alto reconocimiento que es de Dios, que no es de ningún hombre, sino es por la voluntad de nuestro Dios. Por eso dice aquí también, dice: y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza.
también nosotros, todos, seguramente hemos pasado momentos de prueba, momentos difíciles, pero todo eso es importante, porque todo lo que hemos vivido o lo que vayamos viviendo nos va fortaleciendo. Siempre nos fortalece para que cuando vienen pruebas más duras, nosotros las podamos soportar. Porque si no fuera que también nosotros tuviéramos que vivir momentos de prueba, en el momento que viniera alguna prueba, por pequeña que fuera, no la podríamos superar. Por eso es importante que nosotros estemos conscientes de que al ser llamados para ser santos, viviremos también momentos de prueba. Pero vayamos siempre también viendo qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Aquí también, en esta misma carta, en el capítulo 15 de Romanos, veamos qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Capítulo 15, verso 13, dice la palabra de nuestro Dios: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, creyendo para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Pero cierto estoy yo de vosotros, hermanos míos, que aun vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Y esto es importante, que también los unos a los otros nos podamos amonestar, nos podamos exhortar siempre conforme a la palabra de nuestro Dios, para que también la mayoría de los que hoy estamos aquí lleguemos también hasta la venida del Señor Jesús. Porque conociendo la palabra de nuestro Dios, es necesario que nos exhortemos unos a otros, porque para mí también el convivir, el estar hoy con ustedes, hermanos, me es de gran gozo. Hace ya algunos sábados que no nos veíamos, y cuando entro a este lugar también siento gran gozo, y acordándome de las palabras que hoy hemos leído, de las cuales escribía el apóstol Pablo, también siento ese gozo al verlos a todos ustedes. Y es importante que nos exhortemos unos a otros, siempre conforme a la palabra de nuestro Dios. También vayamos allá en lo que el apóstol Pedro escribía en su segunda epístola del apóstol Pedro. Vayamos allí en el capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice aquí la palabra de nuestro Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueses hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y no tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por eso es importante, hermanos, que nosotros meditemos en la palabra de nuestro Dios,
conforme es la voluntad de nuestro Dios en todo momento. También veamos aquí en otra carta del apóstol Pablo, ahora a los Colosenses, en el capítulo 1, Colosenses capítulo 1, verso 10, dice la palabra de nuestro Dios: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fíjense cuál ha sido precisamente la voluntad de nuestro Dios, que es finalmente Dios quien nos ha llamado también para ser hoy un pueblo santo, un pueblo distinguido entre todos los pueblos. Por eso es importante siempre meditar cuál es la voluntad de nuestro Dios. También aquí vemos en otra parte, en Primera de Juan, en el capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, dice aquí la palabra de nuestro Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica, como Él también es limpio. Por eso es importante, hermanos, que nosotros tengamos claro cuál ha sido el propósito de que nuestro Dios nos haya trasladado de la situación en que vivíamos. Como leíamos ahí también la palabra de nuestro Dios, que dice que nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Hoy estamos en la iglesia de Dios y debemos mantener un buen testimonio, pero no solamente en los días de sábado, no solamente el día de sábado estando aquí, sino todos los días de nuestra vida, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, debemos mantener ese testimonio. Porque ¿de qué serviría si lo hacemos únicamente en los días de sábado? ¿A quién damos testimonio? ¿Solamente entre miembros de la iglesia de Dios? No, también tenemos que llevarlo donde quiera que estemos, en el trabajo, en la escuela, en la casa donde vivimos también, porque es importante que todos los vecinos tengan siempre buena referencia de nosotros. Por eso es importante que nosotros, en todo lugar, donde quiera que estemos, siempre mantengamos ese buen testimonio, para que de esta manera verdaderamente nosotros mantengamos en alto el nombre de nuestro Dios, porque de otra manera no sería posible. Vamos a regresar allá a la lectura que teníamos al principio en Romanos capítulo 1. En el verso
verso 10 dice, rogando si al fin algún tiempo haya de tener, por la voluntad de Dios, próspero viaje para ir a vosotros, porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual, para confirmaros. Es a saber, para ser juntamente consolados con vosotros por la común fe vuestra y juntamente mía. Que todos, hermanos, conforme a la palabra de nuestro Dios, tengamos estos pensamientos, dice aquí, como el apóstol Pablo escribía, porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmar, para compartir también algún don espiritual. Por eso es importante que todos nos exhortemos unos a otros, siempre conforme a la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros estemos haciendo esto continuamente, entonces también vamos manteniendo un buen testimonio delante de todas las personas. Dice aquí la palabra de nuestro Dios, es a saber, para ser juntamente consolados con vosotros por la común fe vuestra y juntamente mía. Dice aquí en el siguiente verso, mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido de alguna forma impedido. A veces la situación que podamos vivir hoy, como es el caso nuestro, a veces también yo deseo estar constantemente con ustedes. Hoy las circunstancias nos han separado un poco, pero la doctrina siempre es la misma y tenemos que mantener precisamente que esta doctrina sea la misma. Hoy, estudiando precisamente esta lección que hoy lo hacíamos en la mañana, y nuestros hermanos también lo recordaban, las palabras del Señor Jesús cuando aquella mujer le preguntaba, ¿dónde se adorará a Dios? Y algunos tal vez quedamos con la costumbre de estar ahí en el templo Judá. Hoy no lo podemos hacer, hoy no estamos ahí, pero estamos aquí. Y donde quiera que estemos, siempre debemos adorar a nuestro Dios con espíritu y con verdad. Siempre convencidos de que donde quiera que estemos, como la promesa de nuestro Señor Jesucristo que nos dejó, que donde 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí también se manifestaría nuestro Dios. Y es importante que nosotros siempre tengamos esa convicción, donde 2 o 3 reunidos en el nombre de nuestro Dios, ahí se manifestará nuestro Dios. Y esta convicción siempre la debemos de mantener. Donde quiera que estemos, nuestro Dios siempre habrá de manifestarse. Y nosotros, convencidos de lo que hoy nosotros debemos mantener, dice aquí el apóstol Pedro también, en el capítulo 4, primera carta del apóstol Pedro, dice aquí en el verso 3, dice, porque nos debe bastar que en el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías. Todas estas cosas, algunos tal vez las hicimos, pero hoy hemos sido trasladados para ser un pueblo diferente, un pueblo distinguido. Y dice aquí en la primera carta
las palabras que les mencionaba hace un momento en el capítulo 2 del apóstol Pedro también. Dice aquí en el verso 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en aquel tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es importante, pero aquí en el verso 9 hay una razón. Hay algo por el cual hemos sido llamados. Y dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Esto es importante que nosotros tengamos presente. Hay un propósito, hay una razón por la cual hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Y sobre esto debemos nosotros también cumplir, llevar a cabo esta función para la cual hemos sido llamados, de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pablo escribía ya en la carta a los Efesios estas palabras también para la iglesia de Dios. Dice aquí en el capítulo 2, verso 11, dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que eras llamados incircuncisos, incircuncisión por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fíjense, también el apóstol Pablo escribía palabras como las que escribía el apóstol Pedro. Y es importante que nosotros tengamos siempre ese conocimiento. ¿Cómo estábamos nosotros en aquel tiempo? Dice: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora habéis sido hechos cercanos. Pero dice aquí el apóstol Pablo que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Y esto yo creo que ninguno de los que estamos aquí hoy ignoramos. Pero estamos cumpliendo la función para la cual fuimos llamados. Es importante que meditemos, que pensemos, que veamos si estamos llevando a cabo esa función para la cual hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Pensemos, y si por alguna razón nos damos cuenta de que esto no lo estamos cumpliendo, lo tenemos que hacer, llevémoslo a cabo. De alguna o de otra forma tenemos que cumplir. Vamos a ir también allá lo que habíamos leído, esta parte también que está aquí en la parte que leíamos aquí del apóstol Juan. Primera de Juan. Capítulo 3, del verso 1 al verso 3. Les voy a pedir, hermanos, que estén de pie. Vamos a leer esta parte de las Sagradas Escrituras. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al verso 3.
Quiera Dios que algunas de las palabras hoy que hemos leído meditemos y las llevemos a cabo en nuestra vida. Leamos todos juntos. La palabra de nuestro Dios dice: mirad, porque no me conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, debe semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él también es limpio. Amén. Quiera Dios que alguna palabra hoy quede en nuestros corazones y que meditemos en ella. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros, hermanos.